Ay, 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 desde el corazón de Paucartambo llega un gran artista, devoto de la Mamay Carmen, como tú le dices, además quien es fuente de su inspiración. Bienvenido, Teito, un gusto recibirte en Mixquitaqui. Un gusto inmenso estar en este hermoso programa, un programa cultural, y de verdad es una bendición estar aquí en la ciudad de Lima y un sueño realizado estar en Mixquitaqui. La mamita Carmen te trajo hasta acá para cantar además canciones que le cantan a ella, que tienen inspiración en tu pueblo, en tu tierra y en la Virgen del Carmen. Definitivamente, nosotros que somos muy devotos, muy seguidores de la Virgen del Carmen, y desde ya me siento muy contento por eso, porque se realizó el milagro y estoy aquí en Mixquitaqui. Teito, cuéntale al público, a nosotros, ¿por qué le cantas a la tierra? ¿De dónde nace esta conexión tan fuerte que tienes con la Mamay Carmen, como tú le dices? Bueno, hay muchas respuestas, pero dentro de ellas definitivamente está la Pachamama, el sincretismo andino que tenemos los andinos, es la vinculación de la Madre Tierra con cada uno de nosotros, el espíritu viviente del hombre andino, y eso hace que nosotros allá en Paucartambo evoquemos toda inspiración, todo acto hacia nuestra patrona, la Virgen del Carmen de Paucartambo. Tal vez muchos no entienden esta devoción de la que se habla. ¿Por qué hablamos tanto de esta tradición, de esta costumbre, la festividad de la Virgen del Carmen allá en el Cusco? ¿No es patrimonio cultural de la nación? Además, quiero que le contemos al público cómo se vive en Paucartambo, no solo en Paucartambo creo yo, porque todo el Cusco se congrega en este lugar tan pequeñito, pero que alberga con el corazón abierto a todos los visitantes. ¿Cómo se vive estas fechas? ¿Cómo se vive esta tradición? A ver, te cuento. Hay un vínculo muy profundo, como vuelvo a decir, Paucartambo es la tierra de la Pachamama. Y el sincretismo nos lleva a que nosotros, los del Ande, cada 16 de julio, nos convergemos, nos reunimos allá, nos encontramos todos. Y esa energía andina, esa energía de la cosmovisión andina, hace que todos nos sintamos ahí unidos, hermanados. Definitivamente es una fecha muy especial donde hay una conjugación entre las hermosas danzas que tenemos en Paucartambo, hacen de que los visitantes se sientan parte de la familia paucartambina y eso hace que los corazones avivan en esta fiesta que es de la Virgen del Carmen. Así es, qué lindo que hoy día también hemos tenido a los Collas, al cual tú también perteneciste por algunos años en tu tierra, el Macta, un personaje tan característico, pintoresco de las fiestas de Paucartambo, de las fiestas en realidad costumbristas del Cusco en general. Y bueno, quiero resaltar también la presencia de grandes músicos que nos acompañan hoy día, además también el acordeón que es muy típico, también parte de la música cusqueña. Definitivamente, sí. Agradecido también con cada uno de los maestros. Aquí está el maestro Ronald. El maestro Ronald Contreras. Sí, efectivamente, quien es parte de la agrupación y de verdad es una bendición tenerlos a todos. Así es. Al maestro Eduardo, está también Chano, Ahmed, Fernando Cabero, gracias por la visita. Al maestro Torvik también, a Josecito, gracias de verdad. Sí, y es así Paucartambo, no es una conjugación de espíritus que nos unen y estamos aquí, Crismercita. Así es, y une no solamente a nuestros hermanos que años vienen llevando adelante esta fiesta, sino también a jóvenes que a través de la cultura, de las danzas, de las actividades y de la forma como se cuenta y se viven estas tradiciones, ellos también se unen, pues todo el mundo quiere ser parte de alguna agrupación, quiere ser parte de este canto, de este baile, de acompañar a la Virgen como parte de su, ¿cómo se puede decir? De su ejército, como le dicen ustedes. Sí, también, mira, tocaste un punto muy importante, es justamente la reivindicación de nuestra cultura andina. Y Paucartambo, tú eres testigo de eso. Paucartambo converge hoy en día a muchísimos jóvenes que vienen incluso desde el extranjero, vienen desde acá, desde Lima, de diferentes regiones del país, y más de 70.000 personas se reúnen esos días. Y la mayoría de ellos son jóvenes, que a través de estas danzas y de las 19 danzas que tenemos en Paucartambo,
entienden y se sienten orgullosos de esa riqueza tradicional andina que tenemos. Así es. Y en Paucartambo se encuentra eso, ¿no? La vivencia de la cultura andina. Y es por eso que se identifican con Paucartambo. Los estamos llevando imaginariamente a la fiesta de la mamacha Carmen, pero les cuento que este 16, 17, incluso desde el 15, TV Perú va a estar en Paucartambo transmitiendo cómo se vive esta fiesta de la Virgen del Carmen. No pueden ir tal vez muchos porque estamos no solamente en el Perú, sino también en el extranjero, pero vamos a poder ser parte de esta vivencia a través de las pantallas de TV Perú Teito, y eso es una gran noticia para todos los cusqueños. Nosotros estamos así como el Macta, alegres, celebrando, y también seguramente ahí en sus casas, porque vamos a vivir juntos la fiesta de la Virgen del Carmen, de la Mamacha Carmen.